Ludovico Bertonio fue un misionero jesuita lingüista italiano conocido por su trabajo en la documentación y estudio de la lengua aymara. Nació en Rocca Contrada, Italia, y se unió en la Compañía de Jesús en 1575. Fue enviado al Virreinato del Perú en 1581, donde trabajó en la evangelización de los pueblos indígenas, particularmente en la región del Alto Perú, actual Bolivia. Obra principal: Arte y gramática muy copiosa de la lengua aymara. Título completo: Arte y gramática muy copiosa de la lengua aymara con algunos textos vocabularios. Publicación en el año de 1603 en Jule, una localidad en el actual Perú. Contenidos: lo que contiene la gramática. Bertonio elaboró una descripción detallada de la estructura gramatical de la lengua aymara. Su obra incluye reglas morfológicas y sintácticas y es considerada una de las primeras y más completas gramáticas de esta lengua indígena. Vocabulario: la obra también contiene un extenso vocabulario aymara español y español aymara, facilitando la traducción y comprensión entre ambas lenguas. Incluye ejemplos de textos de aymara como oraciones y pasajes bíblicos utilizados como herramientas didácticas para la evangelización. En la introducción de su Arte y gramática muy copiosa de la lengua aymara, Bertonio explica sus motivaciones y métodos para la creación de esta obra. Destaca la importancia de la lengua aymara en la región andina y con la necesidad de los misioneros de que comprenden para poder llevar a cabo su labor evangelizadora de manera efectiva. También menciona los desafíos que enfrentó al estudiar una lengua tan compleja y diferente del latín y otras lenguas europeas. La introducción también refleja la perspectiva eurocéntrica de la época en la que los esfuerzos de evangelización y la imposición de la religión cristiana se consideraban actos de civilización y salvación para los pueblos indígenas. El trabajo de Ludovico Bertonio ha sido profundamente para la preservación y el estudio de la lengua aymara. Su gramática y vocabulario siguen siendo referencias importantes para lingüistas y estudiosos de las lenguas indígenas de América. A través de su labor, Bertonio contribuyó significativamente a la documentación de una lengua y cultura que de otro modo podría haber quedado una gran medida desconocida para el mundo occidental. Su obra no solo sirvió a los misioneros en su tiempo, sino que también ha proporcionado una base invaluable para el estudio y revitalización de la lengua aymara en la actual. Ludovico Bertonio al lector puede dejar varios en la lengua aymara hablan mejor la materna a los que están en los extremos, como es verdad que mejor hablan en Toledo la lengua castellana que en otros pueblos de España, mejor en Florencia la lengua italiana que en los demás pueblos de Italia. Para ello, uno de ellos en medio de la España y el otro en medio de Italia, como estas son las pases y lupacas en medio de todos los aymaras, sino que los pasajes comúnmente han tenido por más pólidos y elegantes en al hablar. Pero los lupacas en ellos se aventajan, sobre todo en que tienen pueblos mayores cuya señal puede ser que en cada uno de ellos residen 3 sacerdotes y en algunos 4, y en que de Juli, cuyas parroquias están a cargo de la Compañía de Jesús, moran de ordinario 7 y 8 sacerdotes más religiosos de la misma orden, que empadronados 1000 indios han sido pues hablados en aymara. Cuando en su tierra hay falta de comida, como estos años, han tenido que utilizar algunos prefijos, sufijos de singular plural. A todo lo que toca la lengua aymara se hallará en el arte de cómo puedo, con mucha orden, expresarme cumplidamente, que en muy pocas hayan que añadir en algunas palabras, dentro de los cuales Ludovico Bertonio muy claramente nos ha mostrado toda la experiencia, así que concluyó con muy poco acertado. Encontramos por capítulos a lo que se refiere. La división de esta arte de la lengua aymara, lengua aymara se divide en 3 partes, como más clara y definitivamente decimos en la prefijación al lector. La primera contiene las 8 partes simples de la oración, la segunda trata, la tercera enseña el modo como en muchos vocablos están lengua por medio de ciertas partículas que se añaden a los nombres y se interponen a los verbos. Los vocablos en esta lengua son 5, como en la castellana, que son A, E, I, O, U. Pero es de decir que la E y la I muchas veces son tan semejantes en la pronunciación que apenas distinguen. Y lo mismo acontece en la O y U, las cuales muchas veces le pueden poner la U en el lugar de la otra, aunque otras veces cada una se distingue muy bien de la otra. Dentro de la definición de muchos vocablos
Pondremos ejemplos en nombre y primera parte de la oración. La inclinación del nombre y de las más partes declinables de la oración en la lengua es una sola, como la deite nombre auque, que significa Padre o Señor. Normativo: auki, el Padre; auquina, del Padre; auquitaki, para el Padre; auki, al Padre; auquei, o Padre; auquimpi, con el Padre. Plural, que encontramos dentro del cual auki, Akinaka, los padres; Aukinakana, de los padres; Aukinakataki, para los de padres; Aukinaka, a los padres; Aukinakai, o padres; Aukinakampi, con los padres. Fácilmente se puede ver por la declinación nombre que partículas por lo singular y plural que se añaden en los cafos oblicuos sobre el monomitario de singular y plural, y aunque hay muchos nombres que se acaban como pampa, in e, como leque. Así como yauri o la o la u, solemos confundir oblicuos que se añaden a las mismas partículas con el nombre, aunque solamente es de notar. Con el vocablo te añaden ro cuando es movimiento del locum, y algunas veces, como te dirá el vocativo, se añade una y aunque cuando el nominatario se acaba en i, como aunque. Los adjetivos, pronombres primitivos y participativos son inamorables sin singular y plural, que se juntan y anteponen a sus significativos. Verbo quiere decir que fuerte significa varón, juntado a las ambos diremos jinteachacha, genito, jintichacha, que significa plural. A los sacerdotes y curas de la nación aymara, Ludovico Bertonio, desde Salud y Paz del Señor, intentó que tuve sacerdotes de Cristo en sacar a la luz del vocabulario de la lengua aymara, dejando aparte la gloria de su divina majestad, que es el primer blanco a que deben mirar todas nuestras obras. Fui a acudir al buen deseo y que vuestras mercedes tienen que saber hablar congruentamente a los indios de sus doctrinas, para quitar de sus entendimientos las tinieblas e ignorancia en las cosas de su salvación, y enseñarles los misterios de nuestra católica religión, y teniendo esto por fin de mi trabajo, pareciera una excusada tomar por asunto juntar en este libro todos los vocablos que las dos lenguas, española y aymara, porque son tantos que en muchos años no pudieran agotarse. Dentro de los cuales Ludovico Bertonio clasifica por modos de estudiar en esta lengua. Anotación 1. La principal cosa que me ayuda para saber esta lengua es una de las principales que deseo de ser grande, de salir con ella para procurar de veras de la salvación de los indios, porque sin este despertador cesará todo el cuidado en este mundo de haber. Después de esto es necesario estudiar el arte breve al principio que uno comienza, para saber declinar y conjugar después con estos principios y otros semejantes que en ella se enseñan, comenzar a construir algunas cosas de esta lengua, como son las oraciones, catecismos, tomando los vocablos y modo de hablar que se van topando, y comenzar a hablar algo, aunque sea tormentando. Sabidos estos principios y cobrada alguna noticia del modo de hablar de esta lengua, es forzoso insistir en tres cosas principalmente, que son estudiar con cuidado el arte de grande, construir cosas algo más dificultosas como son sermones, ejemplos en otras cosas que hay que en esta lengua, traducidas y compuestas con mucha propiedad de los mismos indios. Y porque todo esto no se quede en la especulación, es necesario venir a la práctica sujetándose el trabajo de la composición. Sin estas tres cosas tengo por imposible que uno venga a saber mal toda la vida, persuadiéndose que habla muy bien y hablando con muchas impropiedades y solecismos o barbarismos, sin llevar el modo en este lenguaje pide, poco fruto sacará de sus sermones y doctrinas, sin es que estas faltas se supliesen con el mucho espíritu y particular concurso de nuestro Señor. Pero también es bien hagamos lo que podemos de nuestra parte, aunque sea a costa de mucho trabajo, pues le hay en todas las cosas para alcanzarlas si son de mucha estima. Porque uno no puede hallar siempre el maestro a la mano. Cuando le faltaré, es necesario acudir a los indios jardinos, pero será menester tener mucho aviso en preguntarles para que no respondan una cosa por otra, acomodándose en las preguntas al modo más claro para ellos. Y si preguntaros en primera persona vocabulario de la lengua aymara, no lo entenderán, pregúntenle por los demás, y así los tiempos y modos del verbo y casos del nombre, porque muchas veces se
turnan por entender, alternan nuestras preguntas y responden disparates, y no hay duda sino que otros indios son más aptos y entendidos que otros, y es bien hacer prueba de muchos. Importará mucho ir leyendo poco a poco el vocabulario y las frases para echar de ver que esta lengua no es corta y que tiene muchos modos de hablar, notando algunos siempre y tomando algún número de vocablos, aunque no sea más que una docena cada día, y principalmente aprovechará sacarlos de los sermones y ejemplos que fuere leyendo y construyendo, porque esos son los que ex catundis se extienden mejor, y aún será provechoso notar aparte en qué ocasiones podrá servirse en tal cual del modo de hablar, vocablo y frase. Si la gramática de la lengua española fuera fácil de dar a entender, pusiera algunas reglas para los indios que quieren aprovecharse de este vocabulario, pero como sea cosa difícil para darla a entender, si no es que esta gente que haya estudiado no puede decir otra cosa sino que el indio. Si fuera el ladino entendido, la será de provecho tomar el verbo yatichaña, con lo que corresponde a la lengua española, y saber la correspondencia de una lengua y a la otra. Con esto quizá podrá aprovecharse de la primera y aún de ambas partes del vocabulario. Para enterarse más de la importancia del vocablo, no sería tiempo perdido mirar, así que la primera como en la segunda parte de él, para ver si corresponden las partículas con que componen. Por esto se me ha parecido ponerlos aquí todos juntos con una breve declaración, porque muchas veces no habremos de remitir a ellos por excusar de trabajo y enfadado, y es alguna faltaré fácil será añadirle y comprenderle en las reglas que para nosotros se dieran. Por ello indicamos estos verbos de los que llevan para orden del A, B, C y E. De los verbos de llevar por orden del A, B, C: aña, llevar cosas largas; anaquiña, llevar por delante muchas personas o animales; apaña, llevar generalmente; hazaña, llevar losa; catatiña, llevar arrastrando; callaña, llevar como un litera o peso; catuña es sinónimo de anaquiña; chanchuña, llevar arrastrando; charñaña, arrastrar; icaña, llevar ropa; hachiña, llevar en el puño; jajuña, llevar en la manta ceñida al cuello; jarpiña, llevar en la falda; jicaña, una vestida por delante; jicaña, de la mano o de diestro; jistaña, llevar generalmente, raras veces se usa; bayuña, llevar algo colgado de la mano; guantuña, callaña; ichuña, llevar en brazos; iraña, llevar cosas ligeras; irpaña, llevar personas; ituña, cosas pesadas; caraña, llevar brasas; la caña, un costal de papas; la cuña, papas en la manta; lampaña, en litera; lancaña, llevar barro en las manos o cosas así; yauchiña, llevar barro; marcaña, una abrazada; mujiña, en la falda de la manta o capa; nucuña, llevar rodando; puquiña, un haz de algo a las espaldas; kiwiña, una viga del hombro; suyaña, llevar arrastrando; uncuña, en un pañuelo algo; yayuña, tener hierba hecho; iwaña, mechones de hecho encendido; yupaña, lo mismo. En sus propios lugares se habrá mejor la significación de todos estos verbos, y para las partículas con que se componen mírese el verbo apaña, donde también se verá puesto en práctica lo que apuntamos de la síncopa en la gramática por causa de estas partículas. Ludovico Bertonio entre los también propone los verbos de movimiento: aña, ir muchos juntos, personas o animales; ayuiña, lo mismo; causaña, correr el agua o extenderse mucho; chuchuña, ir muchos juntos; chutuaña, correr muchos; jamcaña, ir a pie prisa; hachaña, hazaña, correr; jauraña, huir las bestias; jitiña, andar arrastrando; jumpuña, ir en grande número; Jusaña, correr muchos; Hualiquiña, caminar con la fresca en la tarde; Hualaña, correr la bestias; y Viña, andar los niños; Mariña, huir; Maña, ir; Miticaña, huir; Multiña, andar en la culebra; Nuquiña, andar quedito; Patiña, huir; Saraña, andar; Vitiña, andar los niños o los pájaros. La ortografía es arte que enseña a escribir bien, congruentamente, usando las letras y caracteres que los sabios de la lengua se aplicaron para leer y pronunciar conforme al uso de cada nación, de donde se sigue que quien supiere leer bien según la fuerza y sonido de cada letra, sabrá pronunciar bien si lo correcto llevarse las letras de la ortografía pide. Y ese mismo saber leer bien será causa que uno pronuncie mal si la ortografía faltare.
como por ejemplo hombre bárbaro. Para llevar buena ortografía, quien quiera que sabe leer la pronunciación bien, y si estuviera mal escrito de esta manera, hombre bárbaro, el que supiere leer según la fuerza de cada letra pronunciará mal, por ser mal la ortografía donde se echa a ver quién es necesario. Por haciendo hábito en las tales pronunciaciones, encontramos la cierta y segura remitiéndolo al indio y criollo para que lo aprendamos y oigamos de su boca, que nos enseñará cómo se ha de poner la lengua, labios y dientes, o si ha de ser la pronunciación hacia dentro o hacia afuera, que por esta regla quedaría abierta la parte o la puerta para errar muy a menudo la ortografía. Algunas naciones se diferencian de otras en la pronunciación para que estos lupacas raras veces pronuncian ya, sino a con diéresis como en lugar de jiwayata, jiwata, luraña, luraña, y así en lugar de cuyo dicen su contra el uso de los indios pacases y todos y otros que siempre pronuncian yo y yu, muchas veces también donde los pacases dicen ña, estos dicen ya como piña, uñaña y los lupacas. Pilla, uñaña, unos dicen arapaña, otros alapaña. La significación del vocablo principalmente contiene al que está en primer lugar en el vocabulario, así que en la primera como en la segunda parte se ponen muchos busques en su significación y sus propios lugares. Algunas veces no se ponen los compuestos por su orden, sino que se entremeten los verbos con los nombres verbales para mayor claridad de sus significaciones y también porque no se hallaron a su tiempo, pero con mirar una columna más toparán con ellos si los hubiere. Pones algunas veces primero el compuesto que es simple por ser más ordinario, pero será fácil de saberle con quitarle la partícula, aunque por ventura no se usará sino compuesto. Los vocablos algunas veces se explican con muchas palabras, pudiéndose con menos y aún se declaran con algunos ejemplos, pero todo esto se hace para quitar equivocación y para que se entienda mejor lo que cada vocablo significa y no se ponen siempre para evitar prolijidad. Cuando el vocablo compete al hombre de ordinario conviene también a la mujer, si no es que se advierta lo contrario en la declaración o conste por alguna otra evidente razón que no compete a ambos. Los indios usan ya de muchos vocablos tomados de la lengua española, o porque no los haya en la suya, o porque se les ha pegado con el trato de los españoles, como candelera, vinagrera, sombrero. Si los que usan, aunque corruptamente, tengan una mejor por mejor acomodarse a su modo de hablar, que no inventarles nuevos términos en su lengua, pues entenderán mejor con decirles candelara o candrillo, apanima que no candela, sataña, apanima, porque aunque en este segundo es propio de la lengua, pero en el otro es más recibido y usado y lo mismo sucede en los verbos, pero todos los nombres y verbos tomados de la española se declinarán y conjugarán al modo de la lengua aymara, como azutiña, azotar, pirtiña, perder, pacariña, pagar, y como esto hay otros muchos que se hallarán en diversas partes del vocabulario, especialmente en la primera. Alguna duda y hay confusión podría causar al ver que preguntándolo al indio la significación de algún vocablo dice que una es muy diversa de la que ponemos en el vocabulario, pero esto nace o de que el vocablo tiene dudas aquellas significaciones que el indio dice, aunque no están escritas en el vocabulario por ser claras, o de que el indio no entiende bien lo que le pregunta, o no le pregunta como conviene, por esto es menester que haya mucho miramiento en el preguntar con toda la claridad posible para que respondan con la que conviene y no condenar luego por impropio algún vocablo o frase por el dicho de uno solo. Pues unos indios usan de un término y otros de otros, especialmente si son de diversos pueblos o provincias. Confieso que a veces no se ha podido hallar la significación de algún vocablo que corresponda bien a la lengua española, o la lengua aymara, o a la frase de o la lengua que venga bien con la otra. Pero por no dejarlo del todo se ha puesto algún vocablo a modo de hablar no tan propio, a fin que poner de él se busque haya entrada para investigar lo más propio, y esto no será de poca importancia para los que son curiosos en estudiar esta lengua aymara. Podría ser que algunos se ofendiese cuando topa en este vocabulario algunos vocablos de cosas torpes, pareciéndole que podían dejarse, pero esto se hizo porque muchas veces los confesores entenderán más fácilmente lo que se dice de confesión, sabiendo los tales vocablos que no sabiéndolos servirían también para percibir mejor las circunstancias de los pecados y aprenderlos con este fin no puede dañar, pues omnia errandias munis. Eh, Algunas veces acotando con la primera o segunda parte del vocabulario se hallará que dice
lo que quiere decir que allí se hallará la construcción del verbo o alguna regla para hablar congruentamente o algún sinónimo y cosas semejantes. Estas conjugaciones o sinónimos, prefijos, sufijos, singular, plural, encontramos como a besar, a andar como a los niños, sarinaña, y de esta manera se tomará el participio en ri con la partícula chaña, según fuere lo que se enseña. Cantiricha, cunchurichaña, manquirichaña, a besar o cantar o comer. Ablandar el tiempo amesándose el frío, tallampuni, tacuñi, ablandarse el enojado, jantapaña, jamtaña, ablandarse lo hinchado, llanjaptaña, la tierra lloviendo, la pantaña, muriptaña, calentando, juchaptaña, remojando, chulluña, ablandarse la condición, chuima, acapi, acabancuni, abominarse, jasutaña, abonarse, aruña, abono, sumiriru, aruciña, aborrecer, niña, chiuchiña, abortar, suyuña, suyucaña, abono, suyo, abortivo, suyo, abrazar, cumautiña, abrazado con algo, ichuctacita, abrazar los trabajos, taquisiñana, amaguaña, abrevar ganado, humaña, abrevadero, humaña, humani, abreviar cualquier cosa, jancani, tucu, luraña, cabeza, eque, piñacaña, yuparaña, ullitaña, ansatataña, cariña, circaña, jatiña, achachi, abuelo, apachi, abuela, chacha, achachi, abuelo de padre, marmi, achachi, abuelo de madre, chacha, apachi, marmi, apachi, abuelo de padre o madre, cuna, manani, cauqui, mananiña, abundar en riqueza, mancani, marca, uraki, abundante tierra de comida, ancha, caurini, y así de otras cosas, abundante cameros, mancaniña, abundancia de comida, caurariña, y así se aplicará en este modo otras cosas, dicen también, como de carneros, paña, plata, colque, tomar, humaña, ayú, chiña, churaña, comer algo breve, haber, napta, jihuasanaca, nosotros, jiburaña, extrañar, naira, ojos, akaru, lugar, manjiru, dentro, zaparu, solo, curpachaña, hospedando, achicaña, rogando, cachata, regalando, según el modo de llevar, kumu, morirá, jiwachini, tacaña, jiwayañani, caso preguntando, ulhtani. Y encontramos algunas breves que en Juli Ludovico Artonio indica que están 11 de la compañía, 8 sacerdotes y 3 hermanos. Los padres todos saben la lengua de los indios. Algunos de ellos saben las 2 lenguas quichua y aymara. Algunos también el puquina, que es otra lengua dificultosa y muy usada en aquellas provincias. Tienen gran ejercicio de la lengua y cada día se juntan 1 o 2 horas o conferir haciendo diversos ejercicios de componer, traducir, etc. Énfasis nuestro, con eso tenemos ya experiencia que en 4 o 5 meses aprendemos la lengua de los indios, de los nuestros. De suerte que pueden bien confesar y catequizar, y dentro de un año pueden predicar. Obsérvese que un método tan elemental como la traducción y la confusión, más la posterior inmersión como adultos en la lengua de los indios, daba resultados fantásticos. ¿Hay algo de exageración en esto?, nos preguntamos. Pero volviendo a nuestro tema, el mismo Acosta señala que la misión de Julio fue creada en noviembre de 1576, un cuarto de siglo antes de que se escribiera la gramática de Bertonio. De haber sido Juli un centro importante, habría sido que saber que un sacerdote lo compone
Antonín Acosta habla del padre Barzama, de quien dice: el padre Barzama les predicó como 1 hora en la lengua aymara, con grande atención y admiración de los indios. Esto sucede no una sola vez, aunque Barzana era especialmente experto en Puquina. Cita también los hermanos Pizarro, y cuando se habla de enseñar las costumbres y doctrinas señala: el hermano Pizarro era muy a propósito para esto, porque saber muy bien la lengua y todo lo necesario para los indios. Acosta, y más adelante habla de que se ejercita en su escribir y su ser lengua. Otros padres de la misión fueron Bracamente, que lleva la mayor de las parroquias, al padre Medina y al mismo Acosta, aunque de ninguno de ellos dice nada respecto de la lengua. Tampoco se ofrecen datos fuera de programas religiosos del padre Martínez, ni de los hermanos Pérez o Juan García, aunque de todos ellos se sucede en el buen conocimiento por la lengua aymara. Por los demás, otros colegios como el de Arequipa y Potosí son menores, aunque este último es igualmente importante para lo que nos interesa. De allí se predicaba en 2 lenguas, el Cusco y la aymara, que es la lengua más usada en Potosí. En este último lugar y traído de Lima permaneció Diego de Torres Rubio hasta que aprendió aymara, lengua que enseñó luego de durante mucho tiempo en Chuquisaca, según lo biógrafo Evaristo San Cristóbal. Lo que tenemos por el momento en que Barzana y Pizarro debieron de ser miembros influyentes en cuanto al conocimiento y expresión de la lengua aymara, al que se suman las aportaciones de Bertoño Año, pues pero la escuela general ya estaba consolidada y Barzana era un hombre clave. De hecho, ya aparecía con sería de 1560 con los dominios por los que se inscribe Santo Tomás, viera influido por el arte. Hoy perdido se encarga pues el autor Antonio Ludovico Bertonio. Aquí cabría entre otros el nombre de Mercedario, como Pedro, Rivet, Barzana, y que descartamos que Ludovico Bertonio limeña con los que particularizamos en Juli. Estaríamos dispuestos a afirmar que sí coincidimos en esto con la intuición de otros conocidos investigadores, aunque no sea descartable absolutamente. El nombre de Juan Martínez también incluye dentro de Juan Bertonio. Esto quiere decir que todo apunte pues a que Ludovico Bertonio fue un elemento decisivo de la implementación escolar en Juli como fase previa de la monumental de obra. Y ello coincidiendo, como dice muy estanacamente, Rodolfo Cerrón, es una pérdida de prestigio de la variedad. ¿Qué elaboración? Dentro de los cuales habla de la lengua aymara en la pronunciación, preguntando, ambos tuvieron un nexo como cognitivo en Juli. En los capítulos podremos solamente algunas preposiciones que más frecuentemente se veían, porque de las demás y de las varias contribuciones se tratará en la segunda parte, porque hay mucho que notar acerca de ellas. Proposiciones correspondientes a las latinas de Aucofatino: a vaca, aput, cerca; naira, delante; manjaru, adentro; ancaru, fuera; balayaru, arruina; manquero, abajo; patajaro, encima; toquero, hacia; manca, para o contra; cama, carrita; laico, por; vina, después. Gramáticas aymaras, preposiciones correspondientes a las latinas de ablativo: amampi, con compañía; na, en; ta, de; bifa, fin; guamafata, escondidas. Estos géneros son adverbios solamente porque tenemos aquí adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Los que más son muchos y varios se hallaron en la segunda, declarados por muchos modos de hablar. Lleva, ahora; bikuru, voy; aruminti, mañana; mayara, antes; urpi, pallado, mañana; acana, aquí; acana, allí; cuna, cuya; acaru, acá; acaru, allá; acataca, por allí. Las intersecciones son muchas las que se hallan en la lengua, pero las más habladas son las que se ponen en la parte de otras que en la declaración de todas. Añay, de dónde; jumasti, contigo. De las conjunciones, parte de la oración, la mayor parte de las conjunciones reducen a circulaciones o exteriores que son muy largas. Es lo mínimo que se puede juntar en algunas que normalmente son más fáciles y viadas.
Segunda parte de la lengua aymara, en la cual se trata de la construcción de las 8 partes de la oración y se ponen muchos modos de hablar para hacer la dicha lengua. La nominación y el verbo conciertan en número y en persona. Ahora el nominativo en aquellas oraciones que son intelectuales, expreso como diésel. María Dios apuja jumampi. Cauqui, donde el nominativo y verbo son de tercera persona y del número singular. Los nombres, pronombres y participios del número plural bastan con que concierten en personas solamente con tu verbo, aunque te concierten en número. Ejemplo, en el catechimbo donde dice manca pacharu akanaka, cartuña mantani, diciendo decir manta para cuando concordar una akana que es el de número plural. Segunda parte de la lengua aymara, en la cual se trata de la construcción de las 8 partes de la oración y se ponen muchos modos de hablar para hacer la dicha lengua. La nominación y el verbo conciertan en número y en persona. Ahora el nominativo en aquellas oraciones que son intelectuales, expreso como diésel. María Dios apuja jumampi. Cauqui, donde el nominativo y verbo son de tercera persona y del número singular. Los nombres, pronombres y participios del número plural bastan con que concierten en personas solamente con tu verbo, aunque te concierten en número. Ejemplo, en el catechimbo donde dice manca pacharu akanaka, cartuña mantani, diciendo decir manta para cuando concordar una akana que es el de número plural. En la doctrina cristiana, el catecismo para instrucción de los indios, compuesto en las 3 lenguas castellano, y destacan con nitidez una serie de rasgos acordados por consultores y redactadores, que serán doctrina común para todos los pragmáticos de aquellos lugares. Por eso, antes de relatarlos, conviene señalar que los principales principios de actuación lingüística existían mucho antes de que Bertonio se dispusiera a redactar su arte aymara. En primer lugar, porque ya existía el aludido molde nebrijano previo al descubrimiento y conquista de América, pero al mismo tiempo tan oportunamente prematuro. En el segundo, porque un neomolde acomodaticio había surgido con nitidez de aquellas pesquisas misioneras con área peruana y de las reflexiones presumiblemente colectivas de aquellas que tenían un objetivo común: aprender pronto las lenguas de indios y poder evangelizar en ellas. Este segundo molde se aprecia en aspectos como los siguientes: huido de la expresión tosca o excesivamente rebuscada, el que por el vicio de estos extremos se toma el medio, que es lenguaje común, fácil y propio, observando en la traducción la regla de interpretar sentido por sentido más que palabra por palabra, lo cual implica que hay también acuerdos filiológicos de cómo se ha de traducir. En este afán normalizador, permítasenos esta breve digresión, están inmersos aún hoy día y con resultados a veces peores que los del momento. Muchos de los cultivadores de la lingüística quechua o aymara, ellas por una razón fundamental han sido olvidados que no se debe dejar de lado: el dialecto de mayor prestigio sociolingüístico y el de mayor número de hablantes a la hora de proceder a la nivelación dialectal de las lenguas. Hay que decir también que cuando Bertonio alude a la lengua de los tupacas, lo hace basándose en su prestigio asimilable a de los pacasas y en la ventaja de los muchos habitantes que hablan la variedad del describen. Por supuesto que las alusiones a los dialectos canchis, canas, contes, collas, lupacas, quillacas y otros citados en el catecismo serán a partir de esa monumental obra, Moneda Corriente de otros autores, de los cuales no se margina. De igual modo, la lengua tosca de los chinchasuyos será tenida en cuenta desde ese momento, siendo muchos los autores que aluden a ella y los que reflejan diferencias como las que precisa el catecismo. Rabieta no es, por consiguiente, cierto que las primeras sistematizaciones sobre esta zona dialectal se hagan a principios del siglo XVIII. En las ediciones de Juan Refrigereto, Arte de la Lengua Aymara, las bases de ellos ya estaban sentadas por el Tercer Concilio Limense. Por tanto, no es de extrañar que un predicador como Alonso de Huerta, titular de Cátedra de Aymara, haber nacido en León, Huánuco, se esforzó pues en su arte de creencias ante la pulida y congrua lengua de Cusco.
en su hora en efecto varios datos sin diferencias. Pero es de saber que tienen razones como las de Academia de la Lengua Aymara, ya era la de escribir la lengua y que este hábito no creemos que sea necesario mantener inconcretamente la diferencia gráfica de glotales y aspiradas que Bertonio renuncia a discriminar. Pese a recoger a su existencia, muchos más explícitos son los componentes del equipo del trabajo o catecismo para quienes eliminar la articulación. Los verbos que significan pedir. Requirir, otra que puede reducirle a esto, piden en la persona a quien se le pide, quien recibe y quien no recibe. Grafita de singular a lo plural. Los verbos de dar a enseñar manifiestan y otros semejantes ante ellos piden otra antiguo ante la preposición, verbo y grafía. El instrumento con que te hace alguna coda se pone a oblicuo o al verbo cuchillo, diremos cuchillona. Después del verbo activo, luego le figura el trata el verbo poli o plural. Yatichaña a canta, yaticaña canta. Tú eres enseñado de mí, yatichata a cantaca. Cantata, yo he enseñado de ti. Yatichaña yauquicanqui, aquel es enseñado de nosotros. De ese modo, así como el verbo plural a transición, el participio nunca de varias ni en singular ni en plural. Capítulo 3. Para llamar a Dios a los santos, Dios creador de todas las cosas, a Dios Kunama, Kaukimaka, Inukuri, llamando a cualquiera persona por su nombre propio o apelativo. Abad Monjecajenaka Pupa, abadesa Monjanacana, abarcar con los brazos, marca cruña, resolviendo, giruña, cauquiña, pisanto, taqui, picaña, son vocablos que se presentan en el abecedario en la A. Hablar de la tierra, el agua que llueve, Hayuraki, llena decir, Arusiñacana, juntar, marcatapiña, fuego, nacaña, volver en ceniza, pasaraña, hielo, la pachaña, abrir el día de amaneciendo, uraki, villirti, flor, ticanacata, postema, reventar, todo, santantaña, labor, casusuña, memoria, cacticaña, vino, chunchuta, agua, uma, día, la puña, yacanapti, chakra, yapuru, maña, japizaña, hurtar, luntata, emborrachar, machit yatiña, comer, kataki manquiri, acordarse, jalqueciña, otro, yachtaña, fuerzas, chama, paktiki, dejo das mano a paktiki. Bien, seguimos con los pronombres personales de Ludovico Bertonio. Pronombres personales en yo, que significa naya, tú, que va a significar juma, él, jupa, nosotros, jiwasa, nosotros, nanaka, ustedes, jumanaka. El arte muy copiosa de la lengua aymara de Ludovico Bertonio. Vamos a hablar algunos pronombres personales que menciona Ludovico Bertonio en primera persona, por el pronombre y por el glosa. Normalmente nos habla por primera persona, en segunda persona, en tercera persona, y por número, por singular y por plural. En primera persona, ñuka, que habla en pronombre, que significa yo. En segunda persona, tú, que normalmente jana. Él o ella, tercera persona, en pai. Plural, pero en primera persona, na kaiku, nosotros. En segunda, ustedes, na kakuma, ellos. En tercera persona, que significa paikuna.
Eso es lo que nos menciona normalmente Ludovico Bertonio. Eso lo menciona Ludovico Bertonio. Ahora por aquí también hablan de los sufijos Ludovico Bertonio. Los sufijos de aymara que menciona son principales 6 para Ludovico Bertonio. Y esos 6 que normalmente sería el esti, el raki, el ra, el ki, el pi, el pini o el puni. Interrogativo cuando tú quieres preguntar a otra persona con el esti. Humasti, hupasti, humasti que normalmente significa tú, hupasti, él, que normalmente cuando nosotros queremos preguntar, y siempre aquí se agrega el sufijo esti, Ahora normalmente si yo quiero decir y él, hupasti. Si yo quiero decir hilamasti, significa y tu hermano. Aquí warmimasti, ¿qué significa? Se va a significar y tu mujer. Nanakasti, que significa y nosotros. Y pan, diríamos por acá, ¿no? Y pan. O en este caso, y el animal, uyubasti. Y el pan, antasti. Acá, hiciste, ¿qué significa? Y la ropa. Y si yo quiero decir, y la nariz, anusti. Anusti sería el perro. Y el perro, si yo quiero decir, y la nariz, ¿cómo sonaría? Nariz, que se dice en aymara, se le dice pues nasa. Allá, se dice nasa. Pero quiero preguntar, ¿y el nariz con qué sufijo lo vamos a aumentar? Con el esti, nasasti. Entonces, eso es lo que nos menciona Ludovico Bertonio, el sufijo esti. Y si yo quiero decir y pan, ¿qué se dice en aymara? Normalmente lo decimos anta, se dice anta, acá se dice anta. Entonces si quiero decir y el pan, se aumenta solamente con el sufijo esti, se aumenta con el sufijo esti. Entonces, es lo que nos menciona Ludovico Bertonio. También por aquí menciona sobre el raki, el sufijo raki, que significa esta, también, o también significa como el y. Entonces en este caso vamos a decir tú también, tú, que significa juma, como vemos aquí. Pero si yo quiero decir tú también, jumaraki, es lo que nos dice. También con raki. Y si yo quiero decir yo también, naya, que es yo, nayaraki. Si yo quiero decir la mujer también, warmiraki. Si yo quiero decir también dos, payaraki. Ahora, en caso que yo dijera, ¿no? También el macho normalmente lo decimos para que urpu. Pero yo quiero decir el macho también, ¿cómo sonaría? Urpuraki. Entonces eso es lo que nos dice Ludovico Bertonio con el sufijo raki. Urpuraki. Es lo que nos dice. Por acá también quiero decirle yo, en este caso queremos decir ahora también. Ahora, ¿qué significa en aymara? Hicha. Ahora también, ¿cómo sonaría? Solamente con el sufijo raki. Hicharaki. ¿Quién es Kitty en aymara? ¿Quién? Kitty. Pero quiero decir, ¿quién es? Kitiraki, Kitiraki. Eso es lo que nos menciona Ludovico Bertonio en su libro El arte muy copiosa de la lengua aymara. Por aquí también utilizan el sufijo ra, que normalmente se significa aún, no, o también puede significar como todavía. Si quiero decir en la oración, aún no, aún que significa hani, pero en este caso tenemos que comentar con el sufijo ra, hanira, que significa aún no. Y si yo quiero decir por ahí aún no voy, hani, que significa por aquí, vamos a colocar hani, aún no voy, quiero decir hani, aún, hani, hanirau, no, hanirau, por acá solamente el ra, hanirau. Hanirau, acá hanirau sarti, hanirau sarti, que significa aún no voy. Y si yo quiero decir aún no veo, hanirau unikti, aún no hablo, hanirau arsti. Y si yo quiero decir aún no llego, hanirau purti, aún no llega, hanirau purkiti. Aún no hago, hanirau lurkiti. Aún no
no salgo, Hanirao Miskiti. Aún no llamo, Hanirao Hauskiti. Entonces, estos son los sufijos ra, que significa aún o puede significar como toda, todavía. También por este lado vamos a tener al sufijo limitativo. A este se le conoce como el sufijo ki, solamente o también significa no más. Yo quiero decir él no más, jupaki, acá él, pero quiero decir él no más, aumentamos el sufijo ki. Si yo quiero decir mi hijo no más, mi hijo wawaja, pero mi hijo más no más, el ki, wawahaki. Si yo quiero decir, el perro no más, anuki. Entonces es lo que nos dice por aquí el ki, consumenta con el sufijo que. Si yo quiero decir por acá solamente tres normalmente se habla pues como kimsa. Entonces vamos a colocar por acá, mira por acá, kimsa. Pero quiero decir tres más o solamente tres, kimsaniki, kimsani. Y aquí vamos a aumentar con el sufijo ki, kimsaniki. Eso es lo que nos menciona dentro de los sufijos el ki. También por aquí vamos a tener al pi, que significa el sufijo pi, pues se va a significar. Él es pues, jupapi, jupapi. Él es pues. Si yo quiero decir tú pues, tú normalmente ¿qué significa? Juma, juma. Pero quiero decir tú pues, vamos a aumentar con el sufijo pi, jupapi. Eso es lo que nos dice tú pues en el sufijo reafirmativo. Yo pues, nayapi. Es chuño pues, chuño que se le dice en aymara, chuño, chuñupi. Esto es pues, acapi. Nosotros pues, jiwasapi. Es lago pues, kutapi. Aqueles pues, kayapi. Es verdad pues, kikapi, chikapi. Es mentira pues, karipi. Entonces aquí normalmente se aumenta con el sufijo pi. Ahora por aquí vamos a encontrar con el pini o con el puni, que significa siempre, es un sufijo definitivo, siempre. Yo quiero decir, él siempre es. Jupapuniwa, acá en el parte central se coloca el sufijo puni, jupapuniwa. Y si quiero decir con el pini, ¿cómo sonaría? Esto siempre es, acapiniwa. Acapiniwa. Yo quiero decir, no es siempre, no, que se escribe en aymara, hani, por acá, hani. Pero quiero decir, hani, no es siempre, vamos a aumentar con el sufijo puni, hani puni, y siempre se escribe con el wa, acá, hani puniwa. No es siempre. Siempre duerme, iki puniwa. Siempre llora, hacha puniwa. Siempre llora, larupuniwa. Siempre ríe, larupuniwa. Siempre habla, arsupuniwa. Siempre cocina, payapiniwa. Siempre es harto, waljapuniwa. Siempre es uno, mayapuniwa. Entonces, esto es lo que se va a utilizar dentro de los sufijos puni. Entonces, por aquí también vamos a encontrar que normalmente Ludovico Bertonio habla por el tiempo, habla ya sea presente, pasado o futuro, habla por singular y por afirmativo. Si normalmente nosotros queremos decir primera persona, nayaja, en jumaja, segunda, jupaja, tercera, cuarta, jiwasaja, entonces es lo que nos dice. Pero normalmente si le completamos con un verbo, yo diría, nosotros aprendemos aymara, sonaría, nayanakaja aymar yatekaptawa. Jupatanakaj aymar yatekaptawa. Ustedes siempre aprenden aymara. Ellos aprenden aymara. Jupanakaj aymar yatekapiwa. Nosotros aprendemos aymara. Hiwasanakaj aymar yatekaptawa. Entonces, es lo que nos menciona Ludovico Bertonio dentro de su libro La lengua aymara muy copiosa. Por aquí también vamos a encontrar el adverbio de negaciones que también menciona, pero en el tiempo presente. Haniu, negación. ¿Y qué pasa si lo mezclamos con un pronombre personal? Haniu nayanakaj anta mantaptiwa. Nosotros no comemos pan. Si yo dijera, ustedes
no comen pan, sonaría pues como Haniu Humanakaj Tantaman Aptauti. Ellos no comen pan. Haniu Humanakaj Tantaman Apiti Apiti. Es ustedes, todos nosotros no comemos pan. Haniu Hiwasanakaj Tantaman Aptanti. Entonces aquí utilizan mayormente el adverbio de negación, que significa el haniu. Bien, seguimos con los pronombres personales de Ludovico Bertonio. Pronombres personales en yo, que significa naya, tú, que va a significar juma, él, jupa, nosotros, jiwasa, nosotros, nanaka, ustedes, jumanaka. La forma afirmativa en aymara, verbo hacer y plural también por aquí se va a mencionar. Del verbo hacer, luraña, plural, walhachiri. En primero serían nosotros hacemos pan, ustedes hacen pan, ellos o ellas hacen pan, todos nosotros hacemos pan. Aquí se menciona normalmente sobre el verbo hacer, pero también en el caso de plural se menciona. Vayamos con la primera que te dice por acá. Si yo quiero hacer nanakaj anta luraptua, nanakaj anta luraptua, ¿qué significa? Nosotros hacemos pan, ustedes hacen pan. Humanakaj anta luraptua, humanakaj anta luraptua, ¿qué significa? Ustedes hacen pan, ellos o ellas hacen pan. Hupanakaj anta lurapjiwa, Hiwasanakaj anta luraptanua, ¿qué significa? Todos nosotros hacemos pan. Entonces es lo que nos menciona el Ludovico Bertonio en la parte de los verbos conjugados por tiempo presente pero en pasado, pero hablamos por el número singular, la forma afirmativa y también por la forma interrogativa. La forma afirmativa, nayaj churtua. Forma interrogativa, nayaj churti. Forma afirmativa, humaj churtawa, hupaj churi, hibasaj churtanwa. Eso es lo que nos indica en tiempo presente, pero en forma afirmativa. Pero ¿cómo sonaría en la forma negativa? Nayaj haniu churti, humaj haniu churktati, hupaj haniu churkiti, hibasaj haniu churktanti. Eso es lo que significa en la forma negativa. También por acá nos indica que naya, juma, jupa y jiwasa significa por personas. Naya, primera persona, juma, segunda persona, jupa, tercera persona, jiwasa, cuarta persona. En la forma afirmativa normalmente lo menciona ejemplo churaña, chur, iquiña, chucuña. Pronombre personal nayaj chur, jupa, humaj chur, jupaj chur, jiwasaj chur, es la raíz o el prefijo verbal. Pronombre personal nayaj, raíz sería chur, nayaj churta sería marcador de persona, humaj churta, chur serían las raíces o los prefijos. También nos indica por aquí el pronombre personal, raíz verbal, marcadores de persona y sufijos de afirmación. Nayaj churta bua aña. Eso es lo que nos indica por aquí. También dentro de aquí vamos a encontrar la forma interrogativa, normalmente con el pregunta que nos indica por aquí. Y por ende, el pronombre personal nayaj sería haniu churktati, haniu churktati, en forma de negación. Huma haniu churktati, hupa haniu churkiti, hupa haniu churkiti, hiwasao haniu churktanti. Es lo que vendría a ser en el forma de negación. En la gramática aymara con el pretérito perfecto, yo enseñé, yatichau tua, tú enseñaste, yatichata, aquí le enseñó, yatichaña. Eso lo vendría a ser en plural, inclusive por exclusive. En yatichapirtana, nosotros otros enseñamos. Vos otros enseñasteis, yatichapirtawa. Aquellos enseñaron, yatichapifjanoa. También vamos a encontrar por el futuro. Y por el futuro se indica también por aquí, yo enseñaré, yatichawa.
Tú enseñarás, yatichatahua. Aquel enseñará, yatichani. Plural, yatichapictahua. Nosotros enseñaremos. También por acá, nosotros enseñaremos, pero yatichapictahua. Vos otros enseñarás, yatichapictahua. Aquellos enseñarán, yatichapictahua. Muchos son los romances del tiempo porque yatichahua significa también como yo enseñaré, cuándo enseñaré y cómo enseñaré, que es lo mismo que ya quiere decir yo aún he enseñado, que es romance de futuro perfecto, aunque para cumplir un tiempo por otro cambian siempre con añadir alguna partícula en el modo de hablar, como el verbo enseñará, y adelante se dirá algo imperativo, modo. Enseña tú, yatichapawa. Enseñé aquel, yatichaumawa. Plural, enseñaremos nosotros, yatichapectanua. Enseñan vosotros, yatichapecjewa. Enseñan aquellos, yatichapecjewa. Las terceras personas del modo acaban en pa, pero pueden también acabarle en pana, como yatichapana con el sufijo pana. En tercera persona te dice también yatichapjepa, si quiere enseñe, si quiere no, como quien dice me dan la nada que haga o que esté de hacer. Algunas veces la persona fijera en lugar de primera le antepone el wanis, que significa no, verbi gratia vanis, yatichapawa. No quiero enseñar, hanis churapawa. No quiero dar o no daré. En la primera de plural no depone la persona exclusiva porque no parece poderle dar cafo en que te hable exclusive. Y si alguna quiere porfiar alguna exclusiva, yatichapijiwa pawa, cama como el futuro de indicativo, en cual infiere también el futuro de imperativo. Presente, yatichapijiwa o yo enseñaré. Tú enseñarás, yatichapijiwa. Aquel enseñará, yatichapawa. Plural, que normalmente se aumenta con el can, pa, yatichapmawa, nosotros enseñaremos, yatichaptiwa, nosotros vos enseñarás, aquellos enseñarán, yatichaptiwa. Este tiempo tiene muchos romances porque yatichaptiwa significa también enseñarle, y el verbo se añade con el fa, diciendo yatichapnafa. O normalmente transformación significa aunque yo enseñé. Todos los romances que contienen en el presente de modo pueden acomodarse al pretérito como modo del tiempo, porque yatichapmanawa significa también yo hubiera y hubiese, habría enseñado allí de dicho. En lo plural enseñamos nosotros, enseñando vosotros, enseñando aquellos. Este y todos los demás tiempos del fubión se forman de la preferido las personas de singular de singular de plural de la. Mayormente hubiesen hablado del presente. Pueden acomodarle el pretérito según la cosa lo demandare. Finalmente tienen también significación de futuro porque yatichawana quiere decir que cuando enseñaré y hubiese enseñado. Si enseñaré, hubiese enseñado. Y por qué ellos romances pueden decirle también por otros modos. Es necesario mirar al bio cómo hablan los indios. Algunas veces esta partícula está absuelta en algún nombre o participio. Hace las veces el tiempo del verbo gratia pampana. Lo mismo que habla humantigua, que normalmente en el campo y en la parte andina todas personas de singular y plural. Yocayana, uquichantamba, maldiciendo a muchachos. Pretérito imperfecto, yo enseñaría, tú enseñarás, aquel enseñará, nosotros enseñaremos. En este tiempo tiene razón estos romances, enseñaré, enseñará, yo enseñaré y él enseñará, puede enseñar, y otros en el que podemos enseñar. Porque me parece como difícil poder poner todos, de fuerte que no falte ninguno, pues tampoco en las gramáticas latinas están todos, sino que muchas veces lo han de remitir al bio, y él te lo digo solamente por el tiempo, sino también por todo el verbo.
Yo hubiera enseñado Yatichirenakatawa, Yatichirikanatawa. Yo hubiera enseñado. Tú hubieras enseñado Yatichirikata. Aquel hubiera enseñado Yatichirikana. Pero en plural, nosotros hubiéramos Yatichipikirantana, Yatichipa, Yatichapikiritawa. Vos hubieras, o vos otros ustedes. Aquellos hubieran enseñado Yatichapikirikana. Por lo tanto, estos prefijos o el pretérito y el futuro del infinitivo hacen con los participios del pretérito y futuro y con los pronombres plufijos al modo que se le dice en la parte 2 cuanto se traduce en la parte de la confluxión infinitivo. Este gerundio tiene todos los romances de presente y funducismo que se acaba en vana, mana y pana, y así como aquel tiempo se acomoda para pretérito y futuro también, afirmente gerundio firue a todos aquellos tiempos, cuando haya de variable de firundio y can de gerundio. Y la causa porque se llama gerundio se nominativa se dirá en su lugar y pues se acabe en fa como yatichafa en lugar de yatichafina. Vamos por aquí continuando en la parte 1. Este gerundio se forma el infinitivo añadiendo taqui y es de notar que entre el yatichaña y el taqui pueden interponerse los pronombres progresivos como yatichakantaki para enseñar. Yo, yati, yonaya, yatichañama para enseñar tú, para enseñar él, para enseñar nosotros. Incluye más lo que hay que notar diferencia para cuando trataremos de mirar el gerundio. Los participios de la lengua son 3, de los cuales es activo y los otros 2 son pasivos y todos se inclinan como el nombre auki, que significa padre, yatichiri, el que enseña, yatichiri, el que enseña, forma como el sufijo sobre la tercera de singular del presente de indicativo, que cubría varias significación y modos de hablar por el fe tractar en la parte 2. Participio, yatichatawa o yatichawi, el que es o fue enseñado, yatichatawa, el que fue enseñado. Este participio acaba en la nota diferencia de la primera persona de presente de indicativo, sino en el acento, porque participio tiene la penúltima lonja y el indicativo breve, y aunque yatichawi, que tiene también la penúltima lonja, es lo mismo que yatichata, pero en algunas cosas. La diferencia como lugar le dirá y de sus varias significaciones. Participio pasivo de futuro, yatichaña, el que o lo que ha de ser enseñado. Este participio es la terminación conviene con el infinitivo, pero es muy diferente en la significación como contra. Y es de notar mucho que todos 3 participios muy a menudo tienen significación de nombre. Y en lo que toca al participio activo no hay duda ninguna, porque yatichiri no solamente significa el que enseña, sino también el maestro que es nombre. Pero los participios palios también son nombres, porque yatichata, yatichawi no solamente significa el que es o lo que es enseñado, sino también es lo mismo que instruito o el acto de enseñar con significación de pretérito activo con que fe cumple el pretérito de infinitivo como te cumple, diremos yatichamawa, yatichinima, yatichapi, añadiéndole las partículas wa, ma, pa, fa, conforme la cofa pidiere, y yatichaña, que es participio pasivo de futuro, sino también nombre que significa el acto de enseñar con significación de futuro activo, verbo gratiaciones, diremos yatichama, yatichapi, porque más alarga de trata de la segunda parte cuando quiero hablar del infinitivo. Todas las personas de cualquier modo y tiempo tienen sus propias terminaciones, porque el presente de indicativo en la primera persona tiene ta, en la segunda ta, sin aspiración de la tercera, que trato de aquí solamente diré que añado el verbo, no es copiado. Por aquí continuando también indica de presente tiene una falla menos que la primera del mismo presente, porque se le quita la ta
y no se le añade otra partícula o terminación, sino que si después de quitar la ta se acabará en la a, se mudará en i y algunas veces en e, y si se acabare en c, e, i o u, no se hará mudanza, sino la que era primera persona quitada con ta será tercera, como arrui decimos. El pretérito indicativo se termina como el presente excepto en la tercera, que se acaba en na como contra. El futuro en la primera tiene wa, en la segunda wata. En imperativo tiene mapa, talpana. Optativo tiene pana en aquellos dos tiempos que se tienen comunidad. En pretérito pluriam perfecto tiene famama. El imperativo ricta, riki. En el pluriam perfecto ricatawa, en el que lo gerundio de acusativo, de participativo, de pasivo, de futuro, de pasado. Las terminaciones para formar los tiempos y personas de cualquier modo, tomaremos al verbo que queremos y quitándole el ta, que es propia terminación de la primera persona, que presente de indicativo quedándose entero. Todo lo demás le ponemos alguna de su dudo dichas terminaciones, en el mismo lugar donde etua la ta, y por aquella terminación que se le añadiere conoceremos de qué modo tiempo y persona es el verbo, porque fía estaba quitada la ta se pudiera a será primera de futuro si pusieran fera imperativo. Las personas del plural tienen las mismas terminaciones que las del singular de sus tiempos vueltas después del picla en todos los modos, excepto en el que se ponen después del pilki, y las personas incluitivas verbo pasivo como pasado. Hasta ahora no se ha podido tratar del verbo pasivo, porque era mantener primero dar noticia de los participios pasivos, con las cuales les hace el verbo pasivo, y con el verbo subjuntivo juntamente, que era el lengua kankatawa, kankata, kanki, el cual verbo le conjuga como todo lo demás han tenido en jugar. Por la misma orden se añade todo lo demás del verbo, indicativo, modo, presente. Yo soy enseñado, yatichata kantawa. Tú eres enseñado. Aquí se aumenta el sufijo kata, yatichata kankata. Aquel es enseñado, yatichata kankita. Plural, nosotros somos, o nosotros somos. Yatichata kankapirtana, yatichata kankapirtana. Eso es lo que se aumenta el sufijo ta. En este ejemplo se ve pues en práctica lo que decimos. Lo bueno que el participio no se varía de ningún singular ni en plural, sino solamente se antepone. Lo otro que solamente el verbo kankata se varía por sus personas y números, y por la misma orden se conjuga todo el verbo pasivo, la cual será fácil a quien hubiese entendido lo que ha dicho acerca de la conjugación del verbo. Es de saber también que otro modo más elegante de conjugar el verbo pasivo, y es del lugar de kantawa entero poner después del participio de las terminaciones solas del verbo. Por lo tanto, si bien se mira en este modo de conjugar, no hay más que el participio antepuesto y en las terminaciones solas del verbo kanjatawa, la cual se configuren del verbo entero, y en la tercera se indican indicativo, se pone al pi, las cuales partículas, aunque otras veces fueron del bolo ornato, pero en este caso hacen las veces del verbo subitan, porque significan fu tal cual no hacen en las otras personas de los demás tiempos y modos, porque tienen sus propias terminaciones, quedan después de quitado. Kanki del verbo kanjatawa, como es fácil procurarlo en todos los tiempos. Para no defender en quitar y poner las terminaciones dichas buenas reglas será añadir al participio, hay que conjugarle como cualquier otro verbo, haciendo kenta, que es una cola. Continuando con las preposiciones, quitando la parte de la oración.
En el capítulo podemos encontrar solamente algunas preposiciones que más frecuentemente se vean, porque de las demás solamente se varía con confusiones que se trata en la segunda parte, porque hay mucho que notar acerca de ellas. Preposiciones correspondientes a las latinas de algunas mencionadas: cerca, delante, adentro, fuera, abajo, encima, hacia, para o contra, hasta, por o después. Cerca, acá, delante, naira, adentro, manjaru, fuera, ajaru, arruina, walayaru, abajo, manjero, encima, pajtaro, hacia, toquero, para o contra, manja, aita, cama, por, laiku, después, china, ukata. De las preposiciones mencionadas corresponden a las latinas del ablativo, con compañía: ukamimpi, en, na, de, ta, fin, wifa, wisa, escondidas, guamafata. Dos géneros de adverbios solamente, porque ponemos aquí adverbios de tiempo y el adverbio de lugar. Los demás son de muchos y varios que hayan en la segunda para declararlos con muchos modos de hablar. Ahora, hicha, hoy, hichuru, ayer, masuru, antiguamente, masuna, anteayer, waluru, mañana, mailuru, pasado mañana, Kurpi, de aquí a 3 días, Nuipa, Kurimpaipa, Pusipaipa, de aquí 4 días. Aquí, Akana, allí, Ukana, Akuya, Kuna, acá, Akaru, allá, Karu, Akuya, Akatana, por aquí, Akata, Ukata, por allí, por acá, Kuta, de las secciones, séptima parte de la oración. Las interacciones son muchas de las que hayan en la otra lengua, pero las mayor veladas son las aquí se ponen la 2. Se ponen otras muchas cosas en la sección de todas. Akata, guay, añay, alala. La mayor parte de las confusiones se reducen a círculos o sorcoso explicarlas muy a la larga. Así de todas formas se enseñará. También hacemos prometido de las partes inclinadas de la oración. Aquí solamente ponemos algunas más fáciles y guiadas. Es lo mismo que para juntar decisiones. Segunda parte de la gramática del Ludovico Bertonio, el arte muy gramatical. En aquella se trata construcción de las muchas veces, nominativo y el verbo que insertan en número. Los nombres, pronombres y participios del número plural basta que concierten en persona, solamente con su verbo, aunque desierten en número. Excepto hay de él donde dice manja, pacharu, ukanaka, karkuta, mantane, diciendo algunas de los prefijos. Digo pues que es muy ordinario quitar el pija al verbo cuando la nominación es plural, la cual aún es más frecuente cuando hablamos excluyente, porque en anaka, que significa no se excluye siempre casi, no se concierta con la primera persona de singular. Acerca de la construcción de los otros casos, y el pide al verbo y su construcción continua. De la construcción del verbo activo. Al verbo activo de alta tiene también de más el nominativo, pero es de decir cuando la acción del verbo solamente de primera o segunda persona, entonces no varía mucho en este caso. Por lo tanto, debemos notar en la segunda es nominativo por su enseñanza, la otra cuando la tercera es nominativo con Pedro me enseñará. Este verbo se forma de los mismos tiempos de su simple, como se verá. Indicativo modo presente, yo te enseño, ya ti chama, nosotros te enseñamos, ya ti chepawa. Pretérito imperfecto. También vamos a encontrar por aquí sobre 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Yo te hubiera enseñado, ayer te hubiera enseñado, pronto te enseñaré. Estos 2 tiempos siempre forman, o estos 3 tiempos siempre se forman mudando en la misma, pero de diferentes modos, en simples, en tiempos, por género y por persona.
Indicativo modo, aquel te enseña, yatichatama. Presente indicativo modo. Por aquí también encontramos los lupacas, más los lupacas usan decir en este tiempo yaticharamacawa, que los lupacas, por eso le puso aquí como esta de perfecto más frecuentemente, le veía del imperfecto. La formación de todos verbos hace sobre la tercera persona del presente de indicativo, las de singular de todos los modos sobre la tercera de singular y las de plural sobre la tercera de plural de dicho presente indicativo. Indicativo modo presente, tú me enseñarás, yatichitua. Esta partícula trata de decir o pronunciar de fuerte que la primera se junte con la vocal presente y la segunda con la siguiente, de otra manera no se entenderá. Tú me enseñaste, yatichitata. Yatichitata. Nosotros te enseñamos, yatichipetatawa. Raras veces se veía de pretérito porque en su lugar figura el presente, entre las cuales tiempos hay alguna diferencia que el presente admite, el pretérito no, como kunta, futuro, tawata, tajata o tawata. Imperativo modo. Este tiempo puede terminarle también a tama añadiendo una en medio y cumple, hace también yatichawan, pretérito, cumplimiento rufana. Los otros modos y tiempos que faltan no tienen partículas de transición, y aquí cuando hablaré por ellos se reflejarán las personas. Verbo, gratia, tú me enseñarías. Humanakaja yaticha jaripiwa, y cuando hubieras de explicarle a la prima persona de plural diremos nanaka y no winfanaka, porque la oración es exclusiva siempre en esta transición y también en la primera o segunda. Verbo transitivo de tercera persona, la formación de este verbo también podemos tomarle de los modos y tiempos y personas, y hace sobre la tercera persona de presente en indicativo, como decimos en la transición presente dente. Indicativo modo, aquel me enseña, yatichitawa, aquellos nos enseñarán, yatichipequito. Hay términos y sufijos que normalmente se aumenta a la oración o a la palabra. El futuro es como del indicativo, y en lugar de yatichipitiwa podemos decir yatichitapawa. Optativo modo es aquel hubiera. En los demás modos y tiempos que faltan se reflejan las personas, y en plural decimos nanaka, porque el plural de todas transición fueren solamente para hablar exclusivamente, por lo cual es denotar que de tercera a primera podemos hablar excluyente y incluyente, exclusive como Dios nos castiga, ni en el que no comprobemos las personas con quien habla la oración será exclusiva, y le diremos Dios, nanaka, mutuibo, del mutuiba, y en aquel pronombre nos comprendemos también la persona y personas con quien hablamos. Diremos Dios, mutuisto o mutuyapskito, interponiendo upsna. Dios, nos comprendemos, nos mutuimos. Cuando pues la oración incluye las partículas delta, transición, serán para presente de indicativo, para pretérito sola, para futuro, para imperativo, para presente o de optativo, para pretérito, y cuando el plural exploramos el actual diremos y no nanaka, porque la oración es incluida que solamente interpone aquella verbo garantía chitérito. No nos ha remitido, diremos. Porque algunos gustáis de aprender cada transición de por fin de la manera arruina. Algunas poetas y otros quieren aprenderlas todas, contenidas de otros conjugadas de otras maneras, indicativos. Yo te enseño, yaticha fina. En este tiempo y en todos los demás de los de otros modos no ponemos el plural, porque a quien fuera será fácil interponer antes de la partícula de transición, al modo que ve en el presente, que tiene también su plural, y con ello se quita la proximidad y conjugarse futuro, presente y pasado. Por lo tanto, aquel te enseñará, tú me enseñarás, aquel me enseñará, ellos me enseñarán.
Yo te enseñaré. Por lo tanto, son por los modos. En los tiempos y en personas que no se ponen, no hay partículas de transición. Y cuanto te hubiera de hablar, por ello se expleran las personas como queda dicho, y en lugar federal de manera infinitivo admite las partículas de transición y también el funopino, no en sí, sino en el verbo que se le determinan. De otros casos que pide el verbo activo, para hacerlo así pide al verbo activo, de acuerdo aculativo, hace de mirar la significación. Conjugación tal verbo porque según fuera también decirlo el capo que pide. Los verbos que significan pedir, resuir, fa a otra cosa que pudiera reducirle a este, piden genitivo de la persona a quien se le pide, de quien se le recibe. Verbo gratia, indio pidió 10 pelos prestados a un español. Un indio pidió 10 pesos prestados a un español. Diremos, acá maiki huiracochana, tonka, fari maijema. He tomado plata prestada de mi tío. Faude de muchos tiempos la muerte de mi padre. Acapana, porque al hurtar puede reducir al resuir y quien de habla ubico en todos verbos con la preposición de que no hablara mal, pero más ordinario en el genitivo como hemos dicho. Por lo tanto, los verbos compuestos con la partícula ya sola acompañada con otras piden también genitivo, cual significación que tenga verbo de 10 hombres malos engañen a tu hijo. Diremos haniyanka hakin kankayokam yukayamti. Yukata es engañar, yukaita es dejar engañar por causa de aquella partícula ya interpuesta. Los que viven no te dejan confesar de los malos. Kaka, Dios hizo que un pájaro comer tantos 50 años continuos. Diremos, Dios makaya achamaca iraya rakipana maika. Ella acompañada con otras partículas y con todo ello pide genitivo de la persona a quien le permite o hace que haga alguna cosa. La cosa o persona a quien viene provecho se pone en dativo, verbo, gratia, cáliz, de otro me he comprado para mi iglesia. Acachoque, califa, para ti he tejido esta manta. Acayocata, Humataki, juraptiwa, algunas veces la persona a quien viene daño se pone en dativo con el verbo flutitativo, verbo gratia para los pecadores en el fuego, para ellos el llanto, para ellos el dolor, para que signifique daño como fumal, la confesión, los que callan pecados. Otros verbos hay que decir dativo y no pueden reducirle bien a la regla como nanakaja. Los verbos de dar, enseñar, manifestar o otros semejantes a estos piden otra continuo. Preposiciones verbo franciclo, sus 22 a un pobre. Diremos, enseñó el camino del cielo a los hombres. Chirito enseñó el camino del cielo a los hombres. Tened un poco las cosas de la tierra. Pedro vendió su caballo en 100 pesos de curaca. Pedro vendió sus caballos en 100 pesos de curaca. 3 acusativos como porque el precio en el que vende la cosa se pone en acusativo, en ro. Otros verbos hay que piden ahí con ro, pero no pueden reducirle bien a regla. El instrumento con que se hace alguna cosa se pone en ablativo con una verbo garantía, con un cuchillo diremos cuchillona. La materia de que se trata de en hablando con ta. De compañía pide impero porque en las preposiciones es más propio. Después del verbo activo luego se le dice el tratar del verbo amplio en el cualquier nominativo de la cosa de padece, genituo, de la cosa que hace, verbo garantía. Todas las cosas han sido creadas de Dios nuestro Señor. Diremos kunama kaukimana Dios durata. El verbo flectivo transitivo se hace con el participio pallivo ayuntado a los pronombres derivativos ja, ma, pa, ya, con el verbo funtitativo entero o con sus terminaciones solamente como decimos en la primera parte, tratando del verbo y aquí poner solamente ejemplo del presente y del indicativo.
De modo que así como el verbo público, los pronombres, según aquí va pueblo singular, lo que varía es solamente el verbo canjatawa, con fe concierta con la cofa de singular o plural, y pide cuando el genitivo es singular o plural está expuesto en la oración algunas veces. El prefijo no corresponde al participio, como los hombres han remetido. Es de haber también lo que hemos dicho del participio pasivo pretérito. Después de la construcción del verbo pasivo, de tratar del verbo neutro, el cual, además del nominativo, pide otros casos con sus preposiciones. Según el verbo, pide, Chirito, nuestro Señor murió en Jerusalén, cuando significa motum, acolativo con rom, Chirito, bajo el cielo 40 días después del resucitado. Significa morir de loco, hablado como del Padre Eterno, nos cambió del cielo a quien bendició Hijo. Cuando significa movimiento y un loco, hablito con na, como los cuales se pelean por la plata todo el día. Donde un movimiento por lo compara falta romper, como yendo a Roma por Florencia. Los verbos neutros que piden acutativo no admiten las partículas de transición. Verbo Garatia, Pedro vino a mí, Pedro vino a ti, yo vine a ti. Finalmente quede dicho que aquí para todos verbos pasivos y neutros, los cuales digo que piden actuativo del nombre, que falde de los mismos verbos, como de enseñar. Enseña diremos yatichagua, yatichagua, de ir fui, de venir vine. Modo de sacar el nombre verbal de cada verbo es tomar la primera persona de presente y desactivo, quitarle la ta, y quitar lo que da es el nombre verbal, que particularmente use para el dicho modo de hablar, aunque añade aquella partícula por ornato. El infinitivo se determina de algún verbo, como en la lengua latina y castellana, pero ¿por qué el modo se hace no son de forma ni con la latina ni tampoco con la castellana? Es necesario hace con sus tiempos. El presente siempre de modo es fácil y determina la amauta o munauta, que significan lo mismo que voló, determinan de amauta, significa acordarle o penar, y atima, que es faucer. Algunos otros verbos, el ejemplo, quiero enseñar, diremos, yatichagua. Para explicar el tiempo se forjó tomar el participio del pretérito a cabo, en la cual, como apuntamos en la primera parte, cuando quiere decir pretérito de infinitivo, no tiene significación pasiva, sino activa, o por mejor decir, es nombre que significa la acción pasada, como también el mismo presente de infinitivo es nombre que significa la acción. Para este tiempo también tomaremos el participio de futuro acabado en ña, el cual entonces no tiene significación pasiva, sino es el nombre que significa la acción del futuro, y siempre los polisílabos, o como el pretérito que acabamos de decir, verbo Roma. Hoy de decir que Pedro incluirá un libro de muy lindas cosas. Mejor puede decir por otro modo más claro, aunque yo lo puedo decir que el participio será de manera también pide el caso de su verbo, la cual conviene al presente y el pretérito del infinitivo, lo que tratamos, y es mantener, mirar también los verbos determinantes que al principio pusimos no terminan todos los tiempos del infinitivo, se juntas con el presente y otros con el pretérito y otros con el futuro. Muchas veces los indios, en lugar de decir quiero enseñar, quiero incluir, dicen de esta manera: digo enseñaré, digo incluiré por optativo, digo enseñaré, digo, en las cuales los modos de hablar que en un romance fueran mal y con bárbaros que no era otra lengua. Son muy elegantes. Así le diremos al verbo optativo, que significa decir de esta manera. Pedro quiere enseñar, diremos. Cuando en las oraciones de infinitivo incluye en tradición a primera, segunda persona la partícula de transición en el verbo determinante, verbo garantía, quiere darte, quiere darme, diremos churaña. Cuando la oración determinada o la infinitivo o este pretérito, la oración que se hará por optativo, y en lugar de amauta volveremos a la verbo gratia,
quisiera transición, como quisiera darte todo, diremos, determina el pretérito o futuro infinitivo. Este gerundio es una lengua, precede acertado llamarle gerundio denominativo, porque al latín normativo o al latín todas las oraciones difieren gerundio se hicieran por nominativo y no por latativo. Fue romance enseñado amado, porque el mismo romance fue también de preferente, es fómoda regla cuando hemos de dar gerundio y cuando del latín. En alguna lengua se ha dicho o se ha de hacer por ente gerundio, pero los que no acuerdan del precepio de la gramática latina, digo que cuando el gerundio es romance y el verbo donde se determina él, tiene el mínimo supuesto la oración. Pero siempre decimos enseñado, yo la doctrina a los indios, los demonios, diremos. ¿Por qué van a ser la persona que están entre los que enseñan? Y así les hizo por gerundios, como en latín hiciera por el absoluto. Algunas oraciones condicionales se hacen muy elegantemente por gerundio. Tengo de morir, deseo morir. Si me has de dar aquel libro, dámelo. El latín pudiera hacer el participio en sus también. También es de fuera llamarle este gerundio porque sus modos de hablar en latín hicieran por el gerundio. Idum con las preposiciones. Sus romances son para enseñar, para ver y determinar de verbos. Vine hacia el pueblo de Juli para enseñar a los indios el camino del cielo. Diremos, por donde fue Allende a enseñar a los indios de Juli. Gerundio fue a juntar con verbos denominativos, determinar los nombres como el alqui, lapa y otros muchachos ayudados al verbo. Palabra, verbo gratia al oír la palabra de Dios, es muy bueno para ir al cielo. Los indios lupacas son fuertemente para trabajar en las minas. Lupaca. Algunas veces estos gerundios regidos de nombres tienen significación como decir, no es bueno para comer. Toda la tierra que hay de Lima al Cusco es muy mala de andar. Es mucho de notar que en este gerundio se interponen ordinariamente los pronombres nominativos. Para oír nosotros, cuando le hablaré, incluye o plural diciendo otros, vosotros y aquellos, de expresas. Se empleará nanaka, humanaka, jupataka con el verbo nombre determinante. Cuando quiero transición, las personas como decir el demonio de tienta para llevarte al infierno, diremos llevarnos nunca más en la parte, poniendo la persona en singular o plural según fuerte. Y es de notar que cuando la estrella de acude de primera o segunda persona, Chirito te hizo nombre para fularnos. También es de notar este gerundio que cuando son diferentes los supuestos la oración te hará mejor por futuro de indicativo, contradicción a tercera. Los pecados le reflejan porque Dios le perdone sus pecados. Quiero quitar en el sacramento para hablar a nosotros. Memoria del diremos. Transición de variadamente la tercera de indio, en la cualquiera que fea, como viene a mí cada vez que yo te comida. Dice Luis, haciendo de que toda aquella persona o pronombre yo llamas Luis. Vienes a la iglesia para que te vea tu cura. Trabajo todo el día para que tú me pagues. Pedro, en lugar de tú, trabajo todo el día para que el cacique me dé plata. Y él fue supuesto por el gerundio plural. La tercera persona del futuro, de indicativo, se pondrá a poner también el plural, y él hablará, inclusive en lugar de la partícula. La causa de ponerle el nombre propio en un lugar del pronombre yo y tú es porque la persona que es el supuesto del verbo determinante no habla con la persona que es supuesto del gerundio. Gerundio, sino conmigo mismo. ¿Y por qué cuando uno habla de esta manera, no dice trabajo para que yo le dé o tú lo des, sino dice Luis me dará, Pedro me dará? De aquí está que no me pues uno se en tercera persona de futuro, de indicativo, aunque cuando interviene negación se dará optativo en ninguna manera, de tercera persona indicativo. También se puede decir Hanimunti,
Y si hubiera transición le diría manera, guardemos la ley de Dios para que Dios no nos castigue. Siempre optamos al verbo decir haniwa, futuro del indicativo, pero al final pide optativo porque cuando vemos de hani el verbo, el futuro indicativo verbo chirillo, para que nosotros no padezcamos eternamente diremos verbos, puede resolver la oración gerundio en la primera persona de futuro de indicativo a la oración de afirmación, negar, contradicción, contradecir. Leo los libros para saber, diremos, que el hanaka, humanaka, como para no morir, padezco para darte eterno descanso. En lugar de jupado puedo poner de nombre propio de la persona para quien hace, lo cual el verbo significa de cualquiera transición que fea. Cuando este gerundio se juntaron con solo el verbo fubitativo, significa tener necesidad, que el gerundio significa verbo gratia. Tenemos necesidad de la gerundia gratia para hablar de este grande misterio. Diremos así. Así, finalmente podemos recibir, cuando el supuesto es plural, verbo gratia, para ir a Roma. Algunos nombres fallen gerundio, pero ello se tratará de la... Así como la lengua latina del supino se determina los verbos movimientos. Vine a ser el de pueblo. Vinieran a confesar tus pecados con verdadero corazón, Dios. Dios te perdona. Y es de notar que estas oraciones de Fumino te pudiera hacer también con el gerundio. Cuando el verbo determinante no significa motum o lucum, la oración no hace por lo mismo, por nombre participio acabado. Si en la oración de supino o interminantemente, la oración o segunda cualquiera otra, la partícula de tradición se pone en el verbo determinante, verbo gratia, vengo muerte, viene ahorita, vienes duermo, vienes a verme, diremos. Por ello, suponemos muy elegantemente, le dice, esta oración y otras semejantes no hizo más que llegar y apoderarse, volvéis al pueblo para oírme luego. Involucras al tiempo de Mila, solamente no antes ni después. Los participios se llaman así porque participan de nombres y de verbos declinantes, como nombres y rigen cafos como los verbos, parte donde nacen y es tan importante que sequen del verbo, ellos de que ignora apenas habrán concierto en el hablar. Y así en cada verbo de ellos se personan muchos modos de hablar para que entiendan mejor. En lo que toca a la significación, participio propiamente significa tiempo, preférito, que todos fueron anrida, manrica, los que aún no han sido pero de decir. Tienen también significación de costumbre o hábito en lo que tu verbo significa, porque machiri huaque no significa solamente en lo que la oración emborracha, sino también atrayendo de tiempo significa que la costumbre de emergencia, de borracharla. Muchas veces tiene significación de nombre, que en latín se duele acabar que en tor, si en masculino en tric, si es femenino en i, en otras maneras también como el lidra en la tercera parte. Si hablan las partículas de los pronombres, dividirlos del modo que se dijo en los capítulos de los pronombres, y así podemos decir que la amada protolo naca, arripa, cuando se junta el verbo fubitativo entero y infincopado, se hace verbo y se conjuga como verbo y tiene la significación de decir habituado o acostumbrado, en lo que el participio significa ¿por qué tenéis costumbre de emborracharla? Pues los muy bebedores no alcanzarán la bienaventuranza. ¿Dónde es de notar que el participio hecho verbo le conjuga de esta manera? Era la misma que en los demás verbos transitivos. Yo suelo enseñarte la palabra Dios todos los días. Dios siempre está ahí contigo. No es en vano, sino en presente o pretérito contigo en la transición fuere. Tú me dueles, aquel me duele. Nos duele dar comida. Diremos manca churiwa, canca mancatawa, churiwa, canqui. Diciendo manca churiwa, churimawa, lugar de churijemwa, yo te doy, aquel te dará comida. Algunos modos de hablar hay por este participio de galanos. Yo durmiendo con donde notará aquella partícula, añadiendo el participativo de este lugar, presente de subjuntivo, y aquel también
afirma significación, la chanchara, y después de haber nacido las papas diremos yapuñi. En lugar de algunas veces el participio firmonte o nace equivalente al para hablar la chacra. Las determinaciones tienen los participios la una como la dos, persona del presente indicativo. Este junta también con el participio pecado para fe acabado en ril, aparte del verbo como yatichara, yo soy enseñado. Muchos verbos hay que en la lengua latina y castellana por cafo principal. Después del nominativo tienen genitivo como son por acordarle. Terminan algunos y otros semejantes, pero en esta lengua nos piden genitivo, sino como también los hombres de quien son olvidados de ti. El hombre de quien tiene compasión, los cuales participios son de poco notar. ¿Qué dijeras de tu hijo de quien te acuerdas de darnos? Algunos de estos participios parece que están en lugar del participio activo. El que es comendido contra tu padre es como demonio. Otros entran en lugar de gerundio denominativo, como no entiendo gana de llorar. Otros están solos haciendo, no dándome comida, mi madre. Suelo enojarme, haciendo de decir, finalmente, es muchacho de notar que muchos verbos neutros tienen estos participios, como si fueran verbos plativos, porque manta y otros semejantes con todos verbos neutros, y con todo eso tienen el participio, aunque la significación al no parecer dirigieran hacia allá, diremos, donde fuéramos cuando le conocen, significación ya falló. Algunas maneras de hablar hay por ende participio muy elegantes, yacia, incatawa, wani, he comido carne, entre otras. También dicen hiwasalura pchtanwa. Muchos nombres dicen participio. Muchas maneras te puedo romanzar participio porque ya te chapahua, decir lo que he enseñado, lo que he de decir. Verbo neutro de moda, y por eso decimos román al verbo flutativo, siempre se pone en persona en todos los modos y tiempos. Y finalmente cuando hay transición de I a Z en las lemas de hablada de esta manera. He enseñado de mí, Pedro ha sido para mí, Pedro ha defender enseñado de ti, Pedro me ha enseñado, Pedro ha enseñado, Pedro enseñará, presente, pasado, futuro.